Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar pues como para privilegiar pues el hecho de que pues, de la conectada temprano. Entonces vamos a hablar un poco, a remarcar un poco el tema de los motores eléctricos. Eh, Voy a poner aquí esto en tamaño grande. Bueno, me deja allá. El tema de los motores eléctricos. Los motores eléctricos en sí, pues, son muy importantes en la parte en todo lo que tiene que ver en la industria, en la utilización. eh, Lógicamente que con un mayor uso, pues, de lo que vimos ayer en el laboratorio de los motores de inducción, más que de otras máquinas, ¿ya? Porque lo que vemos es que los motores de inducción o los motores jaula de ardilla, pues tienen un uso muy fuerte en el tema industrial. Los motores sincrónicos o los generadores síncronos tienen un uso sobre todo en la parte de generación de energía, sobre todo la generación hidráulica o con agua. Y otra parte, pues es la generación, digamos, a través de vapor o a través de turbinas de vapor, que esta generación, pues normalmente la utilizan pues los ingenios. El Valle es un departamento pues que trabaja pues el tema de cogeneración, así como lo vimos pues arrancando, ¿se acuerdan? Arrancando pues las primeras clases, ¿no? La biomasa de los ingenios pues básicamente es el bagazo de caña. Y aquí la utilización de estas máquinas pues no son como las que vimos en el laboratorio, la máquina síncrona grande pues que vimos en el laboratorio, sino que son turbogeneradores, que son unas máquinas más alargadas y que giran a unas velocidades muy altas. Entonces, para entrar en contexto, el contenido de esta presentación va a estar un poco más enfocado a las máquinas de inducción, sobre todo por la interacción que tienen ustedes como ingenieros mecánicos con estas máquinas. Pues vamos a tener una introducción, los aspectos constructivos de las máquinas, los principios de funcionamiento y pues si el tiempo nos da y la batería les da a todos ustedes, pues vamos a mirar la aplicación de los motores de alta eficiencia a la industria. Por supuesto, pues lo que intento aquí es esbozar un tema generalizado de cómo funcionan las máquinas, ¿no? Pero pues de todas maneras, pues estos son temas muy amplios, ¿no? Y que requieren pues un manejo no solamente desde los bornes del motor hacia afuera, sino de los bornes del motor hacia adentro. O sea, conocer el modelo matemático, y cómo se forma el torque de la máquina, cómo se genera el campo magnético, son muchas cosas, pero digamos que voy a intentar que lo que sea digamos, unos temas que les sirvan a ustedes desde el punto de vista práctico, ¿yo? Más del uso eficiente de la energía, ¿ya? Entonces, lo que podemos, hasta ahí estamos, ¿me están escuchando todos? Si gustan, pueden interrumpir, pueden hacer las preguntas que quieran, ¿sí? Sin ninguna, apagué la cámara un poquito, pues, como para mejorar, pues, tener mejor ancho de banda, pero también podemos aprenderla, pues, también, no hay problema, ¿ya? Entonces, fíjese que a nivel mundial, ¿cierto? En los países desarrollados casi que cerca del 40% de la energía es consumida por motores y más o menos el 13% de las emisiones globales, pues, digamos, se le atribuyen al uso de los motores eléctricos, ¿sí? Más o menos podemos decir que su consumo en energía está entre el 65 y el 75% de la energía usada en la industria. O sea que cuando nosotros vamos y caracterizamos la industria en general, ¿cierto? Entre el 65 y el 75, eh, eh, usa pues energía, digamos, la energía eléctrica normalmente la usan los motores y un 35% el sector terciario. Nosotros llamamos sector terciario a todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, los hoteles, centros comerciales, a toda esa parte del sector terciario y la parte productiva, pues el sector industrial. Eh, y pues hay otra característica que resulta bastante, a veces un poquito complicada o compleja en términos de los motores, y es que también pues
la cargabilidad de estas máquinas está alrededor de un 60% o 65%, es decir, se acostumbra mucho sobredimensionar los motores, o sea, se pide un motor de una potencia muy grande y realmente el motor se trabaja a un rango pues muy bajito. ¿Y esto qué produce? Pues esto lo que produce en últimas es desperdicio de energía, ¿no? Entonces está sobredimensionado el motor, hay un sobreconsumo de esa energía eléctrica asociada al motor, hay problemas en el factor de potencia, hay un consumo excesivo de reactivos, ¿cierto? Que incrementan el calentamiento en los conductores eléctricos de la máquina. Entonces son como varios elementos pues que están allí. ¿Por qué es importante conocer la eficiencia de los motores? Y tal vez ayer, no sé si fue a Esteban o alguno de ustedes que se lo dije, cuando uno ve la placa característica del motor, allá hay un parámetro que dice eficiencia. ¿Eso qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es el rendimiento, ¿cierto?, que tiene la máquina. O definitivamente, cuál es el nivel de pérdidas que ella tiene y cuánto yo puedo aprovechar de esa máquina. Entonces, hoy por hoy estamos hablando de que los motores se pueden clasificar en distintas eficiencias, los motores de inducción, eficiencias estándar, o sea, que es un motor normal, que todavía nosotros aquí en la industria nuestra hay muchos motores instalados. Sin embargo, ya hemos ido migrando a motores de eficiencia IE2, ¿cierto? Que son un poquito mejor, IE3, que son de alta eficiencia, y IE4, pues que ya estamos hablando de motores que pueden tener eficiencias del 95, 96%, comparado con un motor de eficiencia estándar que está alrededor del 85, 86, 87% de eficiencia. ¿Listo? Esto pues para aquí continuar con esto. Desde el punto de vista de la clasificación de las máquinas, pues nosotros tenemos las máquinas clasificadas en dos grandes, digamos, partes. Las máquinas de corriente alterna, ¿cierto? Y las máquinas de corriente directa o corriente continua. Cuando hablamos de las máquinas de corriente continua, fíjese que ayer discutíamos en el laboratorio que había unas diferencias constructivas significativas con las máquinas de corriente continua. ¿Y quién me recuerda cuál era una de las diferencias, digamos, importantes que había en la máquina de DC? ¿Quién me puede, digamos, recordar? La, en la de DC los polos eran visibles, ¿no? Ujú. ¿Y estaban en qué parte? Estaban, estaban en el rotor o en el estator. En el, Estator. en el Eso, estator. Sí, sí. eso. Y que resulta que en las máquinas de DC, ¿cierto? Ese estator no se llama estator, sino que se llama inductor, ¿ya? Y el rotor, que es el que recibe el campo, se llama inducido. Pero fíjese que dijimos que se pueden clasificar en máquina Chun, en máquina serie, en máquinas compuestas, dependiendo de la conexión de las bobinas, pues que yo interconectara, ¿ya? Se conectaba solo las bobinas paralelas o las bobinas Chun, se llaman paralelas o Chun. ¿Cómo las identifica uno? ¿Cómo identifica yo si el bobinado es un chun o el bobinado es un serie? Muy fácil. Y si es un chun, es un bobinado que tiene muchas espiras, pero el calibre es muy delgado. ¿Ya? Si es un bobinado serie, es pocas espiras, pero el calibre es más grueso. Y en un motor compuesto, pues lo que tenemos es los dos bobinados pues combinados para poder utilizarlos. Ahora les voy a mostrar más ratito un diagrama de conexiones. Si seguimos con esta clasificación, dijimos que las máquinas de corriente alterna las podíamos dividir en asíncronas, ¿cierto? Que son las mismas máquinas de inducción. Se llaman asíncronas y ahora lo voy a explicar porque es cómo se produce el campo magnético en la máquina. ¿Ya? Hay una leve diferencia entre el campo magnético que se produce en el estator y el que llega al rotor. Entonces a esa diferencia se le llama deslizamiento y a eso se le llama asincronismo. Y las sincrónicas, pues que no tienen deslizamiento. ¿Cuáles eran las sincrónicas? Las que ustedes desarmaron ayer. Sí, esa máquina que ustedes desarmaron, que el rotor era macizo, ya lo vamos a mirar. Y la sincrónica del generador grande, el generador que está allá, el azul, que es como azul o verde, no recuerdo, que tiene los polos en el rotor. ¿Sí? Eso es una máquina sincrónica. Esto lo puedo tener trifásico, lo puedo tener monofásico, ¿ya?
En las máquinas monofásicas hay una clasificación muy grande, ¿cierto? Que no me voy a referir mucho, pero que quizás hay una que es bastante usual y que es muy conocida, son los motores monofásicos que tienen condensador de arranque. Y es que ve uno el motor monofásico y arriba le ve como que tuviera una pila, ¿ya? Esos son motores que tienen un condensador. ¿Y por qué se utiliza el condensador? Porque la máquina no es capaz de arrancar sola, entonces hay que generarle un torque, un desfasaje. Y para generar ese desfasaje uno utiliza unos condensadores. ¿Dónde pueden ver esas máquinas? En las neveras. Normalmente hay arranque por condensador en las neveras. En algunas lavadoras. Todo lo que es monofásico normalmente tiene un condensador de arranque. ¿Listo? Pero esta es una clasificación. Los motores universales, que son los motores pues, que están en los taladros, que pueden funcionar tanto en DC como en AC. ¿Ya? Y fíjese que acá en esta clasificación, esto yo no sé cómo lo hago para que ustedes ven el recuadro ¿Cuál recuadro, profe? Perdón. ¿ven el El recuadro de... el de grabar que no deja ver o soy yo que lo estoy viendo acá nomás? No, profe, sí, solo tú lo ves, el de resto Ah, no. bueno. Ah, bueno, no hay Sí, problema. Y las asincrónicas que se dividen, ya lo vimos ayer, ¿no? Jaula de ardilla y rotor bobinado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces siempre recuerden, que el rotor bobinado, ¿eso qué era? ¿Y por qué es utilizado? Ahora lo vamos a mirar más en detalle, ¿sí? Esto pase aquí. Entonces aquí estaban, fíjense, las foticos. Este estator de aquí o ¿esto de qué máquina será? ¿Qué tipo de máquina? O sea, es DC, ¿no? de ese, profe, Eso. ¿Y esto cómo se llama? Esto que está aquí al lado. es el polón. Eso. ¿Y esto que está aquí? Estas ranuritas. O sea, es colector. Exacto, el colector y las delgas, ¿no? O sea, todo el conjunto se llama colector y las ranuritas se llaman delgas. Entonces, fíjate que estas no se las mostré porque no sé dónde la metieron. Esta es una maquinita de DC también desarmada, de dos polos, ¿cierto? De dos polos. Esta es la máquina del laboratorio. Esto que está aquí es el colector. Este es el rotor bobinado. Y esta es una foto ampliada, pues, del colector y las delgas. Máquina de DC. ¿Cuál es la diferencia, digamos, la identificación más rápida de la máquina? Pues que ya tiene los polos alojados en el estator o en el inductor, ¿ya? Y las bobinas van metidas dentro del polo, ¿ya? ¿Qué es lo que se utiliza allí? Pues, ¿cómo se genera el campo magnético allí? Pues lo que está generando es que uno de estos polos debe estar dopado, ¿cierto? Digamos, con una polaridad norte y el otro con una polaridad sur. Y entonces la interacción de esos polos se genera una fuerza magnetomotriz, un campo magnético aquí en medio de las bobinas. Y ese campo magnético, cuando yo desplazo este rotor, pues genera una inducción en la espira. Ese es el principio de funcionamiento. Las máquinas de corriente alterna tradicionales caen en la siguiente categoría: síncronas y asíncronas, ¿cierto? Las sincrónicas, la corriente en el devanado del rotor son suministradas directamente por medio de los contactos rozantes. ¿Se acuerda que veíamos que esa máquina grande allá del laboratorio tenía dos anillos? Y que dijimos, mire, hay una particularidad en esta máquina y es que yo necesito inyectarle corriente continua al rotor, ¿ya? Eso es la particularidad de la máquina sincrónica, que aparte de que yo la tengo acoplada pues a la turbina para que se mueva, ¿cierto? El rotor dentro del estator, yo necesito suministrarle DC también al rotor, ¿ya? A través de los anillos. Mientras que la sincrónica, la corriente en el devanado del rotor son inducidas en el rotor por una combinación de corrientes variables en el tiempo, en el estator y el movimiento relativo entre el rotor y el estator. Es decir, la máquina de inducción funcionando como motor, conecto mi máquina directamente a la red, ¿cierto? El estator se energiza. Al energizarse, circula una corriente que induce tensión al rotor. Dijimos que en este caso estas máquinas, el rotor, la resistencia era ¿cuánto? ¿Cuánto valía la resistencia? Cero. Ujú. Pero, ¿Y eso qué causaba en la máquina? Esa resistencia cero que causaba en la máquina, en el arranque. Que la corriente subiera, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Que se incrementara el valor de la corriente en la máquina. Entonces ya sabemos que
El tema de sincronismo se refiere a que no hay, ¿cierto? Que el campo magnético en la máquina sincrónica que se forma entre el rotor y el estator, ¿cierto? No hay desfasaje, no hay un, digamos, es el mismo, o no se genera ese campo, pues yo necesito reforzarlo con un medio externo. Mientras que en la máquina sincrónica, yo genero el campo y ese campo induce al rotor para que se venza el torque y se mueva, ¿no? Esa es la idea. Ese principio de operación, pues aquí está el motor, ¿cierto? Aquí este es el motor de inducción, este es el estator. Entonces, fíjense, si ustedes alcanzan a mirar aquí, aquí está el polo norte, acá está el polo sur y aquí están las líneas de campo, ¿ya? Entonces, lo que hace el rotor es cortar las líneas de campo, ¿sí? Entonces, cuando las corta de manera, digamos, paralela, la inducción es cero, pero cuando está de manera vertical, la inducción es máxima. Eso es más o menos lo que uno ve, pues, en términos de funcionamiento de la máquina. Voy a dejarles unos videitos de funcionamiento, pues vamos a ver si podemos ver una hora, pero es que quiero avanzar un poquito más en esto. ¿Por qué se llama inducción? Porque la corriente que circula por el devanado del rotor es inducida por la acción del flujo magnético en el devanado del estator. Por eso se llama máquina de inducción, ¿sí? ¿Por qué se llama asíncrona? Porque la velocidad de operación es menor que la velocidad del flujo magnético. ¿Qué quiere decir? Que el campo llega al estator, que es este, ¿cierto? Pero cuando pasa al rotor es menor, ¿sí? Es menor, hay una inducción. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron cuando uno mete el rotor dentro de la máquina, queda como un jueguito, ¿no? Un jueguito. Ese jueguito se le llama entrehierro. En el entrehierro realmente sucede la máxima transformación de la máquina. Digamos que en el entrehierro, digamos, los entrehierros no pueden ser muy grandes, ¿no? Porque si no se generaría una pérdida. Entonces, por eso el juego es milimétrico, ¿no? Y está cuadrado milimétricamente, ¿ya? Entonces, esa diferencia que hay entre el campo que yo produzco en el estator, porque ¿por qué produzco un campo en el estator? Porque yo estoy conectando el motor a la red eléctrica. Estoy conectando el motor a la red eléctrica, estoy energizando las bobinas y ya sabemos que cuando por una bobina circula corriente eléctrica, lo que se genera es un campo, ¿cierto? Que si nosotros lo vemos en el transformador, el medio de conducción es el núcleo. Pero si lo vemos acá en el motor, pues también el medio de conducción, en este caso el que cierra el campo, pues es estas ranuras que están aquí y por supuesto el rotor, porque el campo abraza todo esto, ¿ya? Y yo lo que hago es desplazar este rotor en la mitad de ese campo que se está generando. Entonces, inducción y asincronismo, ¿no? Esas son las dos cosas. Ambas son máquinas, o sea, una máquina de inducción es lo mismo que una máquina síncrona, es lo mismo que una máquina jaula de ardilla, ¿ya? ¿Sí? Sino que, digamos, su nombre tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen las velocidades de las máquinas, cierto? La velocidad de la máquina tiene que ver con el tema constructivo, que alcancé a mencionarlo ayer en la clase, con la distribución de los polos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unas ecuaciones que nos van a permitir identificar de dónde sale esa velocidad y el por qué es tan complicado variar los polos, porque variar los polos significa físicamente cambiar la estructura del motor, ¿ya? Entonces yo tengo que buscarme un mecanismo más sencillo. Y el mecanismo más sencillo, pues bajar la tensión podría ser uno, pero no me sirve, porque bajar la tensión significa que la máquina pierde fuerza en el eje. Entonces tengo que buscar otra alternativa, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, No, ¿esas diapositivas se encuentran disponibles? Sí, señorito, ya están allá colgadas. Bien, profe. Ujú. Bueno, el rotor, vamos a hablar del rotor, digamos, pues tiene espiras que están en cortocircuito, puede ser de jaula de ardilla, puede ser bobinado, ¿sí? Normalmente, si es de gran potencia, entonces de aluminio fundido o de barras soldadas, ¿ya? Más que todo, si ustedes vieron las maquinitas esas que estuvieron revisando ayer, esos rotores son de aluminio, ¿no? Son de aluminio. Esos son motores que ustedes desarmaron ayer, pues son motores de muy baja calidad comparado con los motores que hoy estamos manejando, ¿no?
Yo les contaba un poquito a alguien, les alcancé a comentar que esos motores fueron unos motores que querían introducir al mercado y que les hicimos unas pruebas en el laboratorio, pues, de temperatura, qué tanto aguantaban, de torque, se le hizo todas las pruebas que es que uno le hace porque nosotros tenemos una máquina, un freno de histéresis que está ahí ingresando pues al laboratorio y en ese freno usted puede cargar el motor, puede hacer pruebas de vacío, puede ponerle carga y puede monitorear pues la carga por ejemplo, monitorear cómo se comporta el motor con respecto a la variación del torque, ¿ya? Entonces ahí hicimos unas pruebas y no pasaron realmente por calentamiento, ¿no? Entonces quedaron para uso didáctico de armar y desarmar, más o menos. Bueno, entonces el rotor dijimos que puede ser de jaula o bobinado, el estator está devanado, ¿cierto? Devanado trifásico, al igual que cuando vemos los sistemas trifásicos, cada fase está desfasada 120 grados, ¿ya? El cobre que se utiliza es un cobre que también está imantado, que tiene un material, pues, un material aislante. Cuando hablamos de un preformado, estamos hablando de un conductor muy grande, un conductor que puede ser plano y que está forrado, porque eso ya es para gran potencia. Y digamos que el circuito, ya no hablamos de circuitos eléctricos, sino que hablamos de circuitos magnéticos. Entonces, el circuito magnético del motor está formado por un conjunto de chapas que pueden ser de aleación de hierro, ¿cierto? Y que están aisladas y apiladas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ven, digamos, el rotor macizo, lo vieron ayer, pero realmente ese rotor no es una pieza entera, pues, que está allí, no, ese rotor se fue formando de láminas aisladas entre ellas y a la final se le pone un troquel, ¿cierto? Para poder darle una resistencia de cero. Y la pregunta sería, ¿y cuál es el objeto primero, de que ese rotor sea laminado y segundo, que el ranurado también del estator sea laminado? Lo podemos tal vez, a ver si por aquí está. Mírenlo, ¿cierto? Aquí sí mírenlo. Ese es el estator de la máquina. Entonces, lo vieron ustedes ayer, ¿cierto? Lo vieron. Y en teoría pareciera que fuera solo una pieza, pero no, esta pieza está aquí y están unidas entre sí y separadas entre lámina y lámina por un barniz, ¿ya? Y si ustedes ven, este conductor que está acá también está aislado con este papel, ¿ya? Entonces, todo esto, más el rotor, ¿cierto? Más este rotor, entonces a eso se le llama circuito magnético, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta que el circuito magnético tiene que ver con la laminación del estator y la laminación del rotor, ¿ya? Entonces, sigamos aquí donde íbamos. Entonces, esta es una vista de un motor, esta es una fotico del laboratorio, del que ustedes desarmaron ayer, que acuérdese que tiene, digamos, la tapa del ventilador, el ventilador, la placa del ventilador, pues que todo este conjunto va aquí armado. Aquí está la caja de bornes o de conexiones. Todo esto es el estator, este es el anclaje del motor, este es el rotor y estas son las tapas, pues, y las brillas que llaman, y los rodamientos, ¿sí? Si uno lo ve, pues, ¿por qué? Lo dije yo ayer, ¿no? ¿Por qué el motor de inducción desplazó al DDC? Pues porque es más simple, es un poco más robusto, tiene poco mantenimiento y porque hay una razón innegable y es que usted va a una industria y lo pueden corroborar pues los que trabajan y si usted se encuentra un motor DDC hoy día en una industria pues es una cosa de una aplicación por allá muy específica o porque se quedó un motor muy antiguo, ¿ya? Pero casi que ya es mínimo el uso, salvo, tengo que hacer excepciones. Por ejemplo, la empresa Centelsa. Centelsa utiliza para las cableras, pues lo que es, digamos, hacer el cable, ¿no? Por temas de regulación de velocidad, ellos todavía tienen muchos motores de DC instalados, que los han ido cambiando, ¿no? Han ido poco a poco sustituyendo esos motores, ¿no? Pero digamos que si uno cuenta entre eso y por ejemplo va a un Cemento Argos o va a un Smurfy o a un Ingenio, por ahí encontrará alguno que otro, pues, pero son muy bajos, los de DC. Y digamos que cuál sería el inconveniente de ese motor de inducción. Y es que
en teoría la velocidad del motor es fija, ¿ya? O sea, yo me voy y me compro un motor de 4 polos, entonces lo compro a 1800 RPM. Compro un motor de 3600, entonces es de 2 polos, ¿sí? Entonces, digamos que necesito utilizar mecanismos externos para variar la velocidad. Y ustedes saben que hay aplicaciones en las que el motor no funciona fijo, para, aumenta, disminuye, ¿sí? Dependiendo pues del uso que yo le vaya a dar. Puedo tener una reducción de la velocidad desde el punto de vista mecánico, pero no todas las veces los conjuntos, las poleas, los motorreductores, pues funcionan para ciertas aplicaciones. Adicionalmente, pues que también mecánicamente pues encarecen cosas, ¿no? Porque es más mantenimiento, son otras cosas. ¿Ya? Bueno, entonces esto es lo que vimos ayer. Mire, realmente para formar esta ranura, pues yo tengo que apilar este acero, ¿cierto? Para poner las ranuras del devanado. Ya vieron ustedes, pues, tanto lo vieron físicamente como lo acaban de ver en la foto, que uno lo que hace es repartir el conjunto de bobinas dependiendo de los polos que tenga la máquina, pero cuidando de que entre fase y fase yo tengo que tener 120 grados eléctricos de desfasaje, ¿sí? Bueno, normalmente el flujo magnético que se genera aquí es un flujo, digamos, giratorio, variable, ¿cierto? Dependiendo pues de la intensidad con la que se está moviendo pues el campo. Esta es la foto pues que ya vieron ustedes ayer. Lo propio sucede con el rotor, es igual. Fíjense que esta es la chapa con la que se forma este rotor, ¿sí? Está así, ¿sí? En este caso, pues normalmente son conductores de aluminio de cobre, cortocircuitados entre los extremos. ¿Para qué se cortocircuita esto? Para darle un valor de resistencia pues de 0 ohmios, ¿no? Yo podré conectar, ¿cierto? Mi motor o en delta o en Y, en la caja de bordos, dependiendo pues, digamos, de la conexión que yo quiera hacer. Normalmente los motores casi siempre se conectan en delta, pero pues algunos tienen acceso pues a neutro, entonces también está neutro. Este es un rotor, una vista transversal del rotor. Estas barras van internamente, que son barras de cobre para poder conducir. Estas son las chapas, ¿sí? Y esto cuenta algunas perforaciones pues para anclar pues todas esas chapas, ¿sí? Eso es otra forma de verlo. Este es un rotor ¿qué? ¿Sé qué tipo de rotor es? Con anillos. Con anillo, o sea que pertenece a un rotor bobinado, ¿cierto? Es lo que vimos ayer. Tiene, si ustedes ven, tiene 3 anillos. A través de las escobillas usted lo que ingresa son unas resistencias, ¿ya? Y luego él tiene un mecanismo en el cual por acá tiene como una, no se ve aquí, pero un trozo de aluminio que coge y cortocircuita. ¿Qué quiere decir eso? Ve, profe, yo eso no lo entendí ayer. O sea, es que tú mencionaste que por ahí se le ingresaba era DC para No, no, reducir no, no. el arranque, no me El acuerdo. de DC solamente es en las máquinas sincrónicas, o sea, en el generador Ok, ok. grande, que tiene 2 anillos, Giuseppe. Pero Ya. viste que ese tiene 3, ¿no? Tiene 3 Sí, anillos. profe, sí. Eso, entonces al tener Eso 3 era lo que no había entendido. eso, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que puedo tener es un banco de resistencia. O sea, aquí uno podría tener unas resistencias eléctricas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la resistencia? Pues tumbar corriente, ¿no? Entonces, esas resistencias, en vez de que el motor vea una resistencia cero y entonces se suba 5 o 6 veces la corriente, entonces él ve una resistencia aquí grande, entonces eso hace que el impacto en la corriente de arranque sea menor, ¿ya? Pero yo no puedo seguir que mi motor siga funcionando con esas resistencias. Entonces él tiene unos mecanismos de desenganche. Entonces él desengancha esas resistencias y él cortocircuita estos anillos y esto ya se vuelve como un rotor parecido a este que está acá, a una jaula. Entonces, palabras más, palabras menos, estos anillos solo se utilizan en el momento del arranque del motor, ¿ya? Solo en el arranque. Estos son motores muy costosos. Por ahí hay unos instalados en los ingenios y todo, pero ya casi no se usan porque este mecanismo de variar la velocidad, de arrancar el motor, pues lo reemplazamos con los variadores de velocidad. Los variadores de velocidad nos permiten variar el número
la frecuencia, y al variar la frecuencia, pues estamos variando la velocidad del motor, ¿cierto? Y nos permiten arrancar con baja tensión, ¿sí? Entonces no necesito resistencias. Entonces por eso digamos que está en desuso también, pero pues es como para que lo conozcan. Aquí se ve la resistencia, mire estas resistencias que están acá, ella las mete o bobina, pues son resistencias realmente. Va metiendo estas resistencias de forma exterior en Y o en delta, dependiendo de la conexión del motor, y luego él las saca, las desconecta. Es un rotor bobinado. Bueno, entonces aquí están los dos. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo diferencia uno? Pues mire, este núcleo, este rotor es macizo, acá el rotor se ve bobinado. Sí, esa es la única diferencia. Pues ya las foticos, ¿no? Entonces para verlo, ¿no? Estator de la máquina de AC, rotor de AC, rotor bobinado. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta las partes, la identificación de la máquina, y ahorita vamos a ver los datos de placa. Este ya es una fotico pues de todas las partes que tiene la máquina, ¿sí? Ustedes lo pudieron ver ayer, entonces mire la caja de conexiones, las borneras, ¿sí? Hay unos orificios para las acometidas, por ahí se meten pues los cables, el ventilador, esta tapita de acá se llama caperuza, también se llaman platillos pues del lado A y platillos del lado B, lo que tapa pues. Anillos de cortocircuito del rotor, esto, ¿cierto? Son anillos de cortocircuito. Todo esto se llama carcasa, toda esta parte no se llama estator, sino carcasa, a veces le dicen pues carcasa, pero es el estator de la máquina. Este es el núcleo, ¿ya? Las patas, las bobinas, en este caso, el eje, el chavetero, que es una cosita, pues una ranurita ahí para poder anclar los rodamientos. Rodamientos del lado A, rodamientos del lado B, son todas las partecitas pues que tienen un motor. En el laboratorio hay varias fotos detalladas de esto. Entonces, ¿qué ocurre en un motor? Pues un motor, normalmente lo que ocurre es que él le entra energía eléctrica, ¿cierto? Al entrar energía eléctrica se energizan las bobinas del estator, eso genera un campo magnético que va al rotor, ¿cierto? Y el rotor produce, digamos, movimiento o torque, o sea, convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Pero en esa interacción y en esa transformación, pues hay unas pérdidas. ¿Por qué? Porque la energía está pasando de distintos estados, está pasando a distintas partes de la máquina, ¿sí? Entonces, esas pérdidas, y aquí hay pues algunas fotos digamos, de algunos motores, ¿no? Son motores tipo WET, hay motores Siemens, motores Baldor. Bueno, la gama de motores eléctricos hay para todos los gustos. Unos hechos en Alemania, otros hechos en Estados Unidos, bueno, en muchas partes. Siemens tiene sus fábricas, pues incluso tiene fábrica todavía aquí, pero digamos importa y fabrica pues para toda parte, ¿no? Entonces normalmente lo que nosotros tenemos son 3 tensiones, o sea que un motor trifásico, un campo magnético, digamos, giratorio, ¿cierto? De amplitud constante. O sea, el campo magnético se distribuye de manera uniforme en cada una de las bobinas. Una velocidad de campo magnético que depende de qué. Y esto es bien importante. La velocidad del motor va a depender de 120, que es una constante, por la frecuencia, que sería la frecuencia de la red, es decir, los 60 Hz con lo que nosotros alimentamos el motor, y dividido sobre el número de polos. El número de polos que me lo da la fabricación del motor. Me dice es de 4, es de 6, es de 9, es de 12, ¿cuántos polos es? ¿Ya? Entonces, este flujo magnético giratorio atraviesa las espiras del rotor. ¿Sí? Al atravesar las espiras del rotor, pues genera lo que se llama, digamos, la inducción o el torque de la máquina. Como está cortocircuitado el rotor, entonces él ve una resistencia, digamos, no hay oposición al incremento de ese flujo, ¿sí? Entonces el flujo pasa, pero hay una ligera diferencia. Esa diferencia se llama deslizamiento. Aquí está. Aquí está la corriente inducida, los campos que se van formando, cómo llegan al rotor, a las barras del rotor y se van cerrando, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Cada fase, ¿cierto? Cada fase de la máquina. Entonces aquí está si ustedes ven, aquí están distribuidas pues
por decir algo, llamarla fase A, fase B y fase C, o sea, la roja, la azul y la amarilla. Si ustedes ven la distribución de estos, ¿cierto? Como si no tuvieran un reloj, pues están distribuidas eléctricamente 120 grados. Entonces lo que uno va a ver es una interacción en que en un momento ella va en este sentido, la amarilla va así y la azul va así. Cada una desfasada, ¿cierto? 120 grados eléctricos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se produce? Y en un programa que ustedes conocen, ¿cierto? Que es el ANSYS, uno puede hacer una simulación. Entonces uno diría, miren, si ustedes ven, este es el ranurado del motor, la ranurita, ¿cierto? Y si ustedes observan bien, fíjense que las líneas de campo se van formando aquí, ¿cierto? Y se van formando y van cobijando estas ranuras. Y si ustedes ven acá, estas otras líneas van cobijando estas otras ranuras. Y esta, si ustedes ven esta cruz que está acá en la mitad, pues me va dando, ¿cierto? Los 4 polos, ¿sí? Esto pues era impensable uno verlo pues hace unos años, uno tenía que imaginarse que el polo distribuía las bobinas y todo, pero cuando en una simulación usted construye el motor, lo bobina las ranuras, usted puede ver básicamente cómo se forman digamos los polos de la máquina. Entonces los polos aquí están los 4 polos de esta máquina que es de 1800 RPM, ¿ya? Y esto se hace pues a través de simulación. Y se mide pues en teslas, porque el campo magnético se mide en teslas, ¿ya? Esa es una forma de ver cómo está distribuido ese campo. Entonces, básicamente lo que yo distribuir, cuando uno lo ve en el motor lineal es muy fácil porque usted ve el conjunto de bobinas formando los 4 polos de la máquina. Cuando uno lo ve en una máquina circular, entonces es eso mismo, pero cerrado, ¿no? Entonces aquí equitativamente, pues uno tiene 3, 6, 9 ranuras por polo. Entonces, claro, esto tiene 36 ranuras, entonces tengo 9 ranuras por polo, ¿sí? Entonces ahí están los 4 polos de la máquina. Entonces, si la velocidad del rotor se aproxima a la velocidad sincrónica, entonces a eso se le llama, pues, digamos, sincrónica. En la placa característica del motor hay 2 tipos de velocidades, y ahorita lo vamos a mirar en la placa. Hay una velocidad que es la velocidad con que se produce el campo magnético, pues, que es una velocidad de diseño, pues, que se llama sincrónica. Entonces, yo digo, ese motor yo lo voy a pedir de 1800 RPM. ¿Qué quiere decir? Que el que construyó el motor distribuyó los 4 polos, así como los acabo de mostrar, y él dice, son 1800 RPM. Esa se le llama velocidad sincrónica. Pero cuando yo voy y mido, que ayer se me olvidó mostrarles, la velocidad del motor, hay un equipo que llama un tacómetro. Es un equipo que usted lo pone pues en el eje, ¿cierto? Él trabaja de forma estraboscópica. Uno le pone una cintica y él va contando las RPM. Entonces, ese tacómetro, a pesar de que el motor sea de 1800 RPM, es posible que yo con el tacómetro lea 1750, 1770, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esa es la velocidad mecánica. ¿Qué quiere decir? Que entre la velocidad que se produce el campo y la que llega al rotor hay una diferencia, ¿sí? La velocidad del campo es la sincrónica, la de diseño, la que me dice de acuerdo al diseño estructural de la máquina. La velocidad mecánica es la que ya cae al rotor, o sea, el proceso que hace entre el campo que se genera el estator que cae al rotor, ese proceso se le llama, digamos, inducción, hay una ligera diferencia. Entonces, esa diferencia es la mecánica. Entonces, la velocidad del rotor se aproxima a la velocidad sincrónica, menor la F en el rotor, menor es la corriente inducida, menor es la fuerza y menor es el par, ¿ya? Eso es lo que puede pasar. La máquina empieza a frenarse cuando se va acercando pues, a la velocidad de sincronismo. Nunca se supera la velocidad de sincronismo, ¿sí? Eso no pasa. Entonces, fíjense que esta lámina me gusta porque ve uno qué pasa en términos de las pérdidas del motor. Yo tengo una potencia de entrada. Cuando ustedes le dicen, y ojo con esto, ¿no? Eficiencia, potencia de salida sobre potencia de entrada. La potencia de entrada del motor es eléctrica, ¿sí? Porque es la que yo mido con un analizador de redes. Yo pongo mi analizador, ¿cierto? Y ahí me da la potencia de entrada. O si no tengo un analizador, pues mido el voltaje, la corriente y miro qué factor de potencia tengo, ¿no? Y luego
Cuando esta energía llega al estator, entonces hay unas pérdidas en el estator, en el cobre del estator, es decir, los conductores con que se fabrican las bobinas del estator. Pero hay unas pérdidas en el hierro. ¿Por qué? Porque esto está de hierro, pues el material con que se fabrica el estator, las láminas, ¿ya? Hay unas pérdidas en la pequeña distancia que hay entre el rotor y el estator. Se le llaman pérdidas en el entrehierro. ¿Sí? Hay unas pérdidas en el cobre del rotor porque el cobre tiene varillas, porque porque el rotor puede ser bobinado, porque tiene unas barras de cobre internamente, entonces hay pérdidas en el cobre del rotor. Hay unas pérdidas por fricción y ventilación, que ahí está el ventilador para evacuarle el calor, pues. Y hasta que llega aquí la potencia de salida. Y hay una pérdida que no aparece aquí, que es la pérdida en carga, que dependiendo del tipo de carga que yo le conecte, así mismo es la pérdida, ¿ya? Entonces, fíjense que en un motor, por el hecho de girar, por el hecho de estar en movimiento, pues es más proclive pues a que tenga más pérdida, ¿no, muchachos? Esa es la diferencia. Bueno, entonces, estas son las pérdidas. Pérdidas eléctricas, conductores del estator, pérdidas magnéticas en el hierro o núcleo del estator, pérdidas eléctricas en los conductores del rotor, pérdidas magnéticas en el hierro del rotor, pérdidas mecánicas, pérdidas de ventilación y pérdidas en carga, ¿ya? Entonces eso hace que cuando yo vaya a comprar un motor y yo le diga a alguien, mire, yo quiero un motor de alta eficiencia, yo lo que estoy pidiendo es un motor que si es de 92% de eficiencia, ¿cierto? Es que tiene 8 unidades de pérdidas. ¿Cómo están esas 8 unidades de pérdidas? Pues distribuidas en todo esto, ¿sí? Pero si el motor es estándar o es un motor de baja eficiencia, pues ¿yo qué tengo? Pues tengo un motor que puede tener 85% de eficiencia, que son motores viejos que están instalados pues en las fábricas, ¿ya? Entonces estoy hablando 85, 15% de pérdidas. ¿Cómo están distribuidas? Mayoritariamente en el cobre, ahí es donde hay una porción más grande de pérdidas, y lo podemos ver aquí. Fíjense que las pérdidas, todo lo que tiene que ver con los conductores, tanto del estator y el rotor, las pérdidas son muy grandes. Unas pérdidas que van incrementando dependiendo si el motor va cargándose también. Las pérdidas del hierro son fijas porque digamos que me las da, digamos, las características magnéticas, las características de saturación que pueda tener la estructura o la chapa con que se fabrica el rotor. Y las de fricción y ventilación, pues ustedes ven que a lo largo del tiempo los ventiladores, ustedes lo vieron que era como plástico, ¿no? El de ayer, ¿no? Ese ventilador era plástico. Antes esos ventiladores eran pues de aluminio, eran más, pesaban más, entonces cada vez se hacen más aerodinámicos para que le generen menos fricción a la máquina, ¿ya? Entonces realmente hay una porción muy grande entre el hecho de que la corriente pase por los conductores, tanto del estator como el rotor, ¿no? Pues ahí está. Entonces, esas pérdidas, las pérdidas pues, que van por los conductores se llaman pérdidas I cuadrado R o pérdidas por corrientes de Joule, ¿ya? Nosotros vimos cuando arrancamos el curso, ¿se acuerdan? Que decíamos, ay, I cuadrado R, se pueden calcular las pérdidas por la resistencia, ¿no? Entonces, esas pérdidas son calor, ¿no? Son calor en el motor. Hay unas pérdidas en el hierro que se llaman por corrientes de Foucault. Es que nosotros a veces le gastamos bastante tiempo a eso, pero básicamente es que en la chapa con que se construye se forman unos remolinos, ¿sí? Unos remolinos y esos remolinos tienen que ver con cuando la corriente pasa por la chapa, ¿sí? Y eso, digamos, tiene que ver mucho con el área. Entonces, por eso las láminas se fabrican delgaditas. Ustedes, pues, que son estudiosos de los materiales o van a ser estudiosos de los materiales. Lo que hace uno rebanando, pues, en vez de colocar el rotor sólido y lo rebana, es que la densidad de campo, es decir, el área por donde va a circular la corriente sea muy pequeña y eso hace que digamos, las pérdidas bajen, ¿ya? Las pérdidas mecánicas que tiene que ver con todo el tema de rodamientos, todo el tema de los rodamientos que tiene el motor, los bujes.
Y estas corrientes de eddy o de fuga, pues que tienen que ver ya, digamos, con toda la interacción de la máquina en el entrehierro. O sea, yo puedo tener corrientes que se deben a algo que se llama histéresis, que produce calentamiento en la chapa, Foucault, que son unos remolinos, y la histéresis son unos bucles que se van formando en la chapa de la máquina. Entonces ahí está, ¿sí? Las aplicaciones, ¿hasta aquí alguna pregunta de las pérdidas? Entonces ya entendieron por qué los motores tienen pérdidas y por qué hay diferencia entre los transformadores y los motores. Sí, profe. Bueno, y bueno. Las aplicaciones de los motores. Ay, se quedó pegado. Plantas siderúrgicas. Miren cómo los motores, usted se puede encontrar y de pronto Fabián, si está por ahí conectado y que está trabajando en la industria, pues hay motores que en los ingenios salen que parecen una masa. O sea, que uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo era que funcionaba? ¿Sí? O sea, están expuestos a condiciones muy agrestes, ¿no? De suciedad, de temperatura, de mucha cosa, ¿sí? Los tengo también en ventiladores, miren, tolvas, ¿ya? O sea, son muchas las aplicaciones de los motores. Miren este, por ejemplo. Aquí hay soda cáustica. La soda cáustica, pues, fíjese que la soda cáustica es abrasiva. Es porque estoy poniendo estas fotos así, pues, como de motores en condiciones extremas. Porque a veces cuando nosotros pedimos un motor o solicitamos un motor, pues le decimos al fabricante o le pedimos al de comercio eléctrico, pues, o al vendedor de Siemens, yo necesito un motor que lo voy a conectar a 220 voltios trifásico y de tanta velocidad y de tanta potencia y ya. Pero hay otras cosas más que son importantes y que tienen que ver con esto, con dónde yo voy a poner mi motor, con qué va a ser mi motor, cuánto tiempo va a operar, ¿sí? Cuánto tiempo lo voy a tener yo. Entonces, esas cosas cuentan. Miren, ¿sí? Entonces, aquí están todos digamos, las posibles condiciones de esos motores. Conceptos, pues, que ya nosotros lo hemos visto, los motores, la potencia se mide en HP, ¿cierto? Y se mide HP porque 746 vatios de potencia son equivalentes, pues, a un caballo de fuerza o un HP. Si un motor pudiera operar a 100% de eficiencia, ¿cierto? Entonces uno diría que él está aprovechando, pues, o sea, que no tiene pérdida y que toda la transformación, digamos, tanto de la parte eléctrica para que eso se vuelva mecánico, entonces fue directa, pues no hubo digamos, ninguna pérdida, pero eso no es así, ¿no? No es así. Entonces fíjese que 746 puede ser un HP, pero si ese motor tiene una eficiencia del 84%, estamos hablando que son 142 vatios en pérdidas, ¿ya? O sea, 142 vatios entre que la corriente, la potencia de entrada y él va pasando por las distintas etapas del motor hasta que llega al eje de la máquina, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuando yo estoy en la industria y ya hay un decreto y nosotros ya dejamos digamos, de importar motores estándares. Casi que las empresas están obligadas a sustituir sus motores de baja eficiencia por motores de alta eficiencia. ¿Sí? Esa es la realidad, sustituirlos por motores de alta eficiencia. Pues eso uno quisiera que fuese más rápido, ¿no? Pero pues no ha sido así tan rápido, entonces poco a poco, pues, pero ya es más difícil cuando yo voy a pedir el motor, ya es lo que quede en esto o algo, porque ya nos están fabricando, nosotros estamos ya instalando motores IE2, ¿ya? Esta es otra forma de calcular el torque, que es bueno que la tengan ahí, porque a veces van a preguntarme a veces varios mecánicos cuando ya uno diseña mecanismo y todo, y después de que diseña el mecanismo dice, bueno, ¿y yo qué le voy a acoplar ahí? Y ese motor, ¿de cuánto es? Entonces, estos son los HP, yo los puedo transformar, ¿cierto? Utilizando y conociendo el torque. Para ustedes es mucho más fácil conocer el torque que para nosotros, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar un torque en libras-pies por RPM, en onzas-pies, puedo utilizarlo en libras-pulgadas, en kilogramos-metro, ¿sí?
Y estas son unidades pues con las cuales yo puedo calcular el torque de una máquina. Y calcular el torque de la máquina, multiplicarlo por la velocidad, lo que me está diciendo son los HP que yo necesito. Y tener esos HP significa poder pedir el motor, ¿cierto? Poder decir, vea, démelo de 10 HP, démelo de 15 HP, démelo de 20 HP, ¿sí? Y, por supuesto, acuérdese que lo puedo pedir en kilovatios también. Entonces, la velocidad de un motor de inducción debe ser siempre menor que la velocidad sincrónica, ¿sí? Y en la medida que la carga se incrementa, la velocidad del motor se reduce, pero la reducción es pequeña. No quiere decir que cuando usted le pone que carga, pues si el motor, su velocidad era 1800, se le va a bajar a 1500, ¿no? Pues ahí sí él perdió el año porque el motor no sirve, no. Ese pequeño, digamos, decremento de la velocidad, o sea, entre la velocidad de diseño, que es la sincrónica, y la velocidad que yo mido con el tacómetro, a esa diferencia se le llama deslizamiento. ¿Desde dónde me saco la velocidad sincrónica? Cuando yo le digo al fabricante, véndame un motor de 2, de 4, de cuántos polos, ¿ya? ¿De dónde me saco la velocidad del rotor? Está en la placa característica del motor. Ahí está en la placa característica del motor, ¿ya? Esa diferencia se le llama deslizamiento. Entonces uno puede pedir un motor con un deslizamiento del 3, del 2%. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el fabricante me garantiza que cuando yo le conecte la máxima carga a ese motor, la velocidad de él se va a bajar, pero en un porcentaje muy pequeño, que no va a tener afectaciones para la carga que yo voy a mover. Eso es lo que significa, ¿no? Eso se llama. Entonces, la diferencia que hay entre la velocidad sincrónica y la velocidad mecánica, eso se le llama deslizamiento, ¿sí? El par, o lo que ustedes conocen, el torque, ¿sí? El torque es un punto clave porque es la fuerza, digamos, que yo tengo en el eje, lo que yo tengo disponible para poder moverlo, ¿cierto? Para mover mi carga. Entonces, el torque en los motores pasa por aquí, ¿cierto? Cuando la máquina inicialmente arranca, claro, la corriente se sube, entonces el par de arranque o torque es alto, ¿sí? Luego ya él se va estabilizando hasta que llega a un punto máximo de torque, ¿sí? Y es un punto donde cuando yo voy a seleccionar un motor, pues yo tengo que garantizar que el motor que yo seleccione, ¿cierto? Pues si la carga es máxima, pues pueda aguantar o sea, este trote, ¿no? Entre el par de arranque, el máximo cargue y que él vuelva y se estabilice y llegue a la velocidad nominal, ¿cierto? Que es la velocidad que aparece ahí en la máquina y la velocidad sincrónica, que es la de diseño. Entonces, el torque de una máquina pasa por esos estados. Un torque muy alto en el arranque, un torque máximo y una estabilidad de la máquina. Entonces, ¿yo qué debo hacer como usuario de esa máquina? Pues seleccionar mi motor de tal manera que cumpla, ¿cierto? Con estas condiciones de torque. Y ahí es donde uno mete las de caminar. Y ahí es donde hay muchos problemas en términos de selección. ¿Y por qué lo digo? No sé si lo comprenden esto. Muchas veces, por ejemplo, hoy día que estamos, digamos, eh, migrando pues a motores de alta eficiencia. Entonces yo puedo tener el mismo motor de 100 HP de eficiencia estándar, pero puedo tener ese motor de alta eficiencia. Y resulta que el torque, a pesar de que la máquina sea de la misma potencia y todo, el torque no es el mismo. Y muchas veces la gente lo pide, no, deme el de 100, pero démelo de eficiencia alta, IE3. Y usted va y lo prueba y la carga no se movió. ¿Pero qué pasó? Si ese motor era igual, si era igual de 100. Pues resulta que es que el torque del motor de alta eficiencia es diferente al torque del de baja eficiencia, ¿ya? Y eso marca la diferencia, eso marca la diferencia, ¿sí? Entonces son cositas pues a tener en cuenta. Aquí está, entonces el torque nominal es el par necesario para que el motor entregue su potencia nominal a la velocidad nominal, a la que me dice el fabricante. El par de arranque es el mínimo que se va a desarrollar en reposo para todas las posiciones angulares del rotor con la tensión nominal aplicada. Es decir, usted aplicó los 220 voltios y entonces el par en ese momento, ¿cuál es cuando usted lo arranca la máquina? El par mínimo es el mínimo par que el motor desarrolla durante su periodo de aceleración desde el reposo hasta que la velocidad ocurre, hasta que ocurre el par máximo, ¿sí? Ese es el par mínimo.
Y el par máximo, pues el máximo torque que demanda pues la máquina. Entonces ahora viene una cosa, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahí está bien. Bueno, entonces, ahora viene una cosa bien importante y es especificar el motor, ¿cierto? Y especificar el motor más allá, ¿cierto? Más allá de yo ir y decir, sí, esto es lo corriente. Yo digo, véndame un motor trifásico con una potencia de 100 HP, con una velocidad de 1800 RPM y una tensión de 440, ¿sí? Entonces uno diría que si eso es suficiente o no, ¿ya? Es la pregunta. Y pues yo se las hago pues más a los electricistas y entonces la gente que ya tiene experiencia, uno diría, ¿será que sí? ¿O será que necesito otras cosas? ¿Qué dice Fabián? ¿Fabián está por ahí conectado o no? Sí, profe, ¿cómo es que la cosa? Cuando uno pide, Aló, aló. ¿será que usted considera que estos tres elementos, decir que lo mandan a Fabián a que compre un motor porque se quemó un motor por ahí de una línea? ¿Te será suficiente decir, véndame un motor trifásico de potencia de 100, RPM es 1800 y el voltaje 440? ¿Usted qué dice? Si no sabe, no pasa nada porque Pues pues para eso. sí, según lo que estamos hablando, pues hay que tener en cuenta también el par del motor, ¿no? Ujú. Ese es uno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tendría que uno tener en consideración? ¿A quién se le ocurre algo? La eficiencia, Bueno, eso es importante. Profe, pues el voltaje que va a requerir y la corriente, ¿no? O sea, ¿de Bueno, dónde lo vamos a alimentar? sí, digamos que ahí está el voltaje y la corriente y la potencia está ahí. Pero, ¿qué va a hacer ese motor? ¿Cierto? Esa es una cosa. ¿Usted para qué me está pidiendo ese motor? ¿Para qué lo va a poner a hacer? Profe, pues depende si lo que necesitamos es velocidad o necesitamos torque, porque pues cuando hay más torque suele haber menos velocidad, Ujú. Pero digamos pero cuando más claro, simples, puede ser que lo necesite para sumergirlo. bueno, exacto, ¿cierto? Entonces yo lo voy que a tenga IP68. exacto, yo voy a poner ese motor, voy a sumergirlo, lo voy a poner al pie de una caldera, o sea, un calor horrible. Lo voy a poner, digamos, y va a estar en un sitio muy polusivo, ¿sí? Entonces, esas cosas cuentan. ¿Qué va a hacer el motor? ¿Cierto? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿En dónde lo voy a poner? ¿Cuánto tiempo va a trabajar? ¿Qué ciclo de carga va a tener ese motor? Entonces, esos elementos me ayudan a mí a que mi motor trabaje bien. Muchas veces la gente se olvida y entonces, ¿qué significa? Que yo necesito pedir un motor que sea muy hermético, porque yo estoy, por ejemplo, donde hay cemento, fabricación de cemento, clinker, eso es un polvillo, eso se mete dentro de las máquinas y eso acaba con todo. Entonces yo necesito un motor que sea hermético, no lo puedo, sí, entonces eso tengo que especificárselo al fabricante, ¿ya? Entonces esas cosas, algunas de todas esas cosas son estas, ¿sí? Que las vamos a ir mirando pues aquí. eh, yo creo que sí nos da el tiempo, sí. Entonces, la potencia, ya la vimos. Los datos de suministro eléctrico, ¿sí? A qué voltaje lo voy a conectar. La velocidad. Entonces aquí aparece el factor de servicio, ¿sí? Y ese factor de servicio tiene que ver con una tolerancia que va a tener mi máquina a la temperatura. Si yo lo pido con factor de servicio 1, pues yo esa máquina no la puedo sobrecargar, ¿ya? Porque, digamos, no me lo va a permitir que sobrecargue porque por temperatura se me funden los bobinados. ¿Ya? Entonces aparecen factores de servicio de 1 o de 1.15, ¿sí? El tipo de servicio. Una cosa es factor de servicio, que es SF, y otra cosa es el tipo de servicio, que es S. Entonces, el tipo de servicio va desde el S1 hasta el S10. Entonces, el S1 es un motor que va a estar funcionando continuamente, ¿sí? Continuamente. El S2 es un motor que puede tener unos incrementos de carga y se apaga. El S3, un motor que para, prende, apaga, inversa. Dependiendo de yo para qué lo voy a poner.
¿sí? Si yo necesito un motor que va en una banda transportadora y lleva un material y luego él tiene que invertir el giro porque tiene que ir para otro lado, ¿cierto? O estoy en un motor de una mezcladora y entonces la mezcladora empieza pues a mezclar la fórmula que tiene, pero en la medida que la fórmula se va poniendo más densa, el torque que necesito es mayor, necesito invertir el giro del motor. Entonces, dependiendo de qué tan, digamos, qué tan fuerte sea mi aplicación, pues yo tengo que pedirlo, porque no puedo colocar un tipo de servicio estándar donde el motor va a estar descansado, él va a funcionar continuamente con la misma régimen de carga. Así yo voy a tener un motor, digamos, que tiene unas cargas variables, ¿sí? Que van de 0 a máxima carga. Eso implica. Entonces, eso se llama el tipo de servicio. Eso está asociado con qué va a ser mi motor y de qué características son la carga que él va a mover. Las características del par. Yo necesito arrancar con un par de arranque, o sea, necesito que ese motor arranque con una carga o él va a ir, arranca en vacío y yo le voy metiendo cargas poco a poco. Eso marca la diferencia. Voy a pedir un motor de alta eficiencia, súper alta, o un motor sencillo. ¿Qué factor de potencia voy a manejar? El frame es el tamaño de la carcasa. Y aquí sí que a veces se olvida, porque el frame tiene que ver con el tamaño que hay del eje hacia abajo, la distancia que hay de las patas, ya se lo voy a mostrar. El tipo de protección, lo voy a poner en un ambiente muy agreste, muy polusivo, lo voy a poner, tiene posibilidad de que le salpique agua, ¿ya? Lo voy a poner en un pozo sumergido, ¿ya? El montaje, eso va a ir vertical o va a ir con patas arriba así, pues con el motor así, el ancla, o va a ir así, la carga está así, eso marca la diferencia. La temperatura ambiente. Ah, bueno, es que mi temperatura ambiente de ese motor va a ser 60 grados. ¿Cómo así que 60 grados? ¿Sí? Entonces uno dice, no, porque es que él va a estar pegado pues a un horno. Entonces es la temperatura a la cual va a estar sometido. Eso implica una temperatura interna mayor, ¿sí? Una temperatura interna mayor para el motor. ¿Ya? Hay zancudos acá. Incremento de la temperatura. Bueno, la caja de terminales, ahí sí que se olvida la cosa. A veces la gente pide todo, la caja de terminales, y se acuerda que la caja de terminales iba a la derecha y se olvidó, ay, no, era a la izquierda. Entonces eso implica que tengo que cambiar los conductores, la dirección de los cables. ¿Ya? El tipo de aislamiento. El conductor con que se fabrica el bobinado del estator de la máquina pues es un conductor que tiene distintos tipos, puede estar sometido a distintos tipos de temperatura. Entonces, al estar sometido a distintos tipos de temperatura, yo tengo que decir si él va a ser clase B, clase F o clase H, ¿ya? Eso va asociado al IP, ¿sí? Cuando el IP es un motor muy hermético, yo tengo que meterle un conductor con un aislante que me soporte altas temperaturas, ¿ya? Porque él va a estar por ahí sumergido. Bueno, y otras cosas que son más fuertes, la inercia, pues si va a arrancar con torque o no, la corriente de rotor bloqueado, bueno, esto no, la tolerancia a las vibraciones, ¿sí? La ubicación de la caja de terminales, la extensión del eje, esta es otra. Ay, llegó el motor muy cortico, entonces ahí los mecánicos sufriendo, pues a ver qué empatan, qué le ponen, qué rodamiento, ¿sí? Entonces, pues lo hacen en las fábricas, eso, no, eso es común y es frecuente hacerlo, pero no es lo mejor, porque ya yo le estoy cargando al motor otro rodamiento y al cargarle otro rodamiento le estoy cargando más peso y al cargarle más peso le estoy generando unas pérdidas por fricción, digamos, adicionales a las del ventilador que está conectado en la máquina, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, estos ya son motores ya muy grandes, detención de vibraciones, protección contra descargas, protección eléctrica, transformadores de corriente, ya estoy hablando de motores muy grandes que yo necesito instrumentarlos y yo necesito ver qué corrientes, monitorear las corrientes del motor, pero esto ya es para motores muy grandes. Nivel de ruido, el tipo de acoplamiento a la carga, qué le va a conectar usted, un motorreductor, de qué tamaño, bueno, enfriamiento, son varias cosas. Entonces, esto que está aquí es la cédula de ciudadanía del motor, ¿ya? Todas estas cosas que acabé de mencionar hace un ratico,
pues están, digamos, identificadas en la placa característica, ¿sí? Entonces, este es un motor Siemens. Fíjense que trifásico, ¿ya? Esta es la identificación del motor. Esta que está aquí a 112 es el frame del motor y ahora les explico qué significa esos 112. Y esos son unos estándares que me permiten a mí que los motores se hablen entre distintas fábricas. Es decir, que yo le pueda comprar un motor a los alemanes, a los americanos o a los chinos y si yo le digo 112, las distancias entre el eje y entre el centro del eje y el piso debe ser el mismo y entre las patas del motor debe ser la misma, ¿ya? Pero digamos que ya ahora lo vemos en detalle esto. Este IE1 es la eficiencia, ¿sí? Puede ser IE1, IE2, IE3, IE4, ¿ya? Esta es la potencia, ¿sí? Este 112 es lo que estaba hablando, 112M, pues, algunas normas 112M, T, bueno, dependiendo pues del fabricante. El aislamiento, ¿sí? La clase de aislamiento que está asociada a la temperatura, la frecuencia, S1, tipo de servicio S1, es decir, este es un motor para una carga constante. El IP, grado de protección IP55, ¿sí? El voltaje, entonces él va a funcionar en delta a 220 y en delta Y a 440. ¿Ya? Estas son las cajas de bornes y las conexiones que estábamos ayer viendo con Fabián en esos motores, que normalmente a veces hay motores que tienen, digamos, 12 puntas. Entonces, 12 puntas quiere decir que cada bobina tiene identificado su punta, entonces ya uno sabe qué conecta con qué. ¿Sí? Ahora les muestro los esquemas de conexiones. El factor de potencia. Mire que es bajito, ¿no? Como la eficiencia es baja, del 85, el factor de potencia es bajo. La corriente a 220 voltios, está la corriente nominal del motor, y la corriente a 440. Y esta es la corriente de arranque. Fíjense que este motor está diciendo que la corriente de arranque es 7.6 veces la corriente nominal. ¿Sí? Ya me la está diciendo. El IMB es la instalación, si es vertical, horizontal. El 1745 son las revoluciones, o sea, la velocidad mecánica. O sea que este motor es un motor de 1800. Y, profe, ¿usted cómo sabe? Pues más o menos, ¿cierto? Uno ya va sabiendo que si este motor tiene mecánicamente 1745, pues su velocidad sincrónica de diseño es mayor. Y mayor es que no puede ser más de 1800, porque no cuadra. Porque normalmente los deslizamientos son del 3%, del 2.5%, ¿ya? El torque nominal sobre el torque de arranque, ¿sí? Este motor tiene un torque nominal de 16.4 y un torque de arranque de 46, medido en newton metros, ¿ya? El factor de servicio, el factor de seguridad, 1.15. El peso del motor, el tipo de rodamiento. Yo lo puedo instalar a 1000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura ambiente que va entre 15 y 40 grados para este motor. Entonces, fíjese que, ¿a qué voy yo? Que la información de placa me da a mí mucha, digamos, mucha información sobre cómo yo debo usar mi motor. Y del cómo yo use mi motor, pues va a depender, digamos, que el nivel de pérdida sea inferior o sea mayor, ¿ya? Yo le puedo generar, digamos, un funcionamiento irregular a mi motor porque yo no seleccioné bien el IP, ¿sí? Porque resulta que el IP, el grado de protección, entonces yo seleccioné un IP muy bajito y ese motor se está empolvando, se está llenando de agua. Bueno, yo lo que tengo caso pues de los motores a veces en los ingenios, que lo que sacan pues en los tachos de los ingenios son unas masas, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo es que gira? ¿Ya? Entonces hay cosas en las que yo me puedo evitar estas condiciones y yo puedo esperar que mi máquina funcione de manera más eficiente. Es decir, que este 15% o 13% de pérdidas no se me incremente por unos factores adicionales, ¿sí? Que tienen que ver con una mala selección de mi máquina. Y esto, digamos,
Pues, perdón. Fíjese que no tiene nada que ver, eh, pues con que yo dije la potencia del motor, el voltaje, ¿no? Hay otras cosas más. Hay otras cosas más. Y yo aquí no estoy metida en los bornes hacia adentro. No estoy viendo modelo matemático, no estoy viendo cálculos de circuitos, no. Estoy viendo una cosa sencilla que todo el mundo que está en la fábrica, mecánicos eléctricos, mínimamente debe conocerla para usted garantizar unas condiciones de eficiencia operativas de su máquina. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, aquí están, por ejemplo, las conexiones, ¿cierto? Fíjese que en esta máquina, aquí está, fíjese que esta bobina está punteada con T1, T4, esta T7 y T10, T12 y T9. Este es un motor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bobinas, ¿cierto? 6 bobinas. Cada bobinita tiene su punto, su principio y su final. Eso quiere decir que tiene 12 hornas, ¿ya? A veces, claro, en la caja de bornas uno no ve sino las bornas que llegan pues ya unidas donde está unida la Y o donde está unida la delta. Pero yo las puedo conectar así, ¿sí? Puedo conectar el 4, el 5 y el 6 y hacer el neutro por aquí. Y puedo conectar ya la alimentación del motor entre 1, 3 y 2, ¿sí? O puedo verlas así, fíjate. Están así, entonces yo quiero hacer una delta. Entonces yo tengo que unir T1 con T6, T1 con T6, T2 con T4, T5 con T3, y ahí ya formé la delta. Y aquí está. ¿Viste, Fabián, lo que veíamos ayer? Pues pronto los que tuvieron la oportunidad de ver la caja. Sí, señora. Eso es, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, y a veces ellos traen en el cablecito como o sea, como se llama, una etiqueta, y uno le ve el numerito allí, ¿sí? A veces no hay nada, son motores viejos y lo que hay son las bornas así, entonces uno tiene que empezar a mirar continuidad para ver dónde está unido el neutro, donde no le da continuidad, entonces ahí está unido pues la Y, ¿sí? O identificar dónde hay continuidad para mirar qué cable, cuál es el principio y el final del cable, ¿ya? Esas son algunas de las estrategias que hay. Yo puedo conectar en paralelo, las bobinas en paralelo, como están aquí, mire. Aquí entre cada brazo de la Y están en paralelo, ¿sí? Paralelo. Aquí. Entonces fíjense que aquí uno, T1 con T7, uno esta con este, hago paralelo entre esta y esta, ¿sí? Las puedo conectar en serie. ¿Ya? ¿De qué va a parecer? Pues que las una en paralelo, pues de pronto requiero yo manejar más tensión, pero mayor corriente. Entonces la corriente se me divide entre los bobinados, ¿no? O quiero manejar un poco en serie, ¿sí? Que se me aumente la tensión, pero no me importa mucho la corriente que voy a manejar. Entonces así son distintas disposiciones, todas enmarcadas entre la Y y la delta. Entonces puede ser YY, delta, delta, ¿sí? Puede ser la Y así, o la Y así, o la delta así, ¿sí? Entonces esas son formas de conexión, entonces ya uno como que visualiza, ¿no? O sea, eso que uno ve en la caja de bornes, que ve los puntos de la caja de bornes, pues normalmente en los motores grandes, que me olvidó ayer que hubiéramos desarmado uno, pero voy a tomarle una foto para incorporarlas, ahí aparece hasta el diagramita. De pronto el que tenga oportunidad de abrir un así y le toma una foto, hasta me la puede regalar. Ahí aparece la conexión, cómo es, ¿sí? El esquema de conexiones. Sobre todo en un motor un poquito de mayor tamaño. Estos que vimos fueron muy pequeños, ¿ya? Bueno, aquí está el otro parámetro que es el factor de servicio, que digamos es el factor que aplicado a la potencia nominal indica que la carga que se puede acoplar continuamente al motor manteniendo igual otras condiciones específicas. Entonces, para la NEMA, que es una norma estándar de motores, el estándar 100% de factor de carga de 1 para una operación continua, y cuando se especifique para un factor de servicio superior, esta norma sugiere un valor de 1,15, o sea, un poquitico más en incremento de temperatura, ¿ya? Eso es lo que significa. A que yo lo puedo sobrecargar un poquito. Si es 1, full a la carga que se va, no lo puedo sobrecargar más. Si es 1,15, tengo, digamos, una tolerancia en temperatura un poquito mayor, ¿sí? Hay varias normas en los motores. Estas normas son IEC, ¿sí? O normas NEMA, o sea, normas americanas, normas europeas. Para la norma IEC, que es la europea, no reconoce el factor de servicio, o sea, ellos no le paran bolas a eso. Pero la norma NEMA sí, ¿sí? Entonces, la norma NEMA establece límites sobre el comportamiento del motor SF
se permitirá que la eficiencia, el factor de potencia y la velocidad sean diferentes que la carga nominal y que el incremento de temperatura para un factor de servicio de 1,15 sea de 10 graditos nomás, ¿ya? O sea, me permito 10 grados, ¿sí? Y si ustedes ven, mire que las placas características pues se van modificando en términos de presentación, pero a la final todas tienen, digamos, la misma información, ¿no? La misma información. Entonces, el factor de servicio. Esto es la clase de aislamiento. Si yo quiero especificar un motor con clase de aislamiento A, quiere decir que el bobinado me va a soportar 105 grados de temperatura. Si voy a una clase B, me va a soportar 130. ¿Qué es lo que uno observa actualmente en los motores? Que normalmente ese aislamiento está del orden de 155 grados, o sea, son clase F. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes? Los fabricantes se curaron en salud. Como hoy día uno le coloca variadores de frecuencia y los variadores de frecuencia lo que hace es modificar la frecuencia y eso hace que, pues, digamos, el bobinado está diseñado para que funcione a 60 Hz, ¿sí? Y eso me va a dar a mí una impedancia. Cuando yo esa frecuencia la aumento o la disminuyo, pues yo lo que estoy alterando directamente, ¿cierto? Estoy produciendo un incremento en la temperatura de la máquina, de ese motor, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron, yo recuerdo hace muchos años cuando salieron los variadores de velocidad, pues, y el auge de los variadores de velocidad, todo el mundo empezó a colocarle a esos motores viejos, pues, clase B, de 105 variadores. Y a la vuelta de 6 meses ya no tenían motor. ¿Por qué? Porque la frecuencia, el hecho de variar la velocidad a través de la frecuencia, producía incrementos en la impedancia. Entonces, se fue perforando el aislamiento, ¿ya? Entonces, por temperatura, por incremento de temperatura. Entonces, hoy día uno encuentra los motores y la mayoría de los motores son clase F, 155, ¿ya? Entonces, eso significa, ese clase F es el barniz, el aislamiento que soporta, digamos, en temperatura, el conductor con que se fabrica la bobina del motor, ¿ya? Por aquí hay otra cosa bastante interesante y de tener en cuenta, y es que cuando tenemos multinacionales o motores que van de un lado a otro, pues, y entonces yo quité este motor de aquí, lo puse, me lo llevé para Bogotá, entonces hay una afectación directa entre la altitud, ¿cierto? O sea, en que yo instale un motor aquí en Cali a nivel de 1000 metros digamos, bajo el nivel del mar, y que yo me lo lleve para Bogotá, donde yo tengo una altitud de 2500, 2800. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque seguramente si yo lo tengo aquí en Cali, si mi motor es de 100 HP, pues yo le podré sacar los 100 HP. Pero si me lo llevo para un sitio donde hay mayor altitud, entonces el aire se vuelve más denso, la evacuación de la temperatura es más difícil y entonces posiblemente yo no voy a poder conectar ese motor al 100% de la carga, sino que voy a tener que ponerlo a menos carga, ¿ya? Para que el motor no se me vaya, digamos, a quemar, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí en esta gráfica. Fíjense que, y esta gráfica es bien interesante porque digamos que un motor trabajando a una temperatura ambiente de 30 grados, yo le puedo sacar un 107% de la carga, ¿sí? O sea, está fresco el motor, está relajado en temperatura, ¿sí? Y diríamos que hasta 40 grados yo le puedo sacar el 100% de la carga y no tengo problema, ¿ya? En la medida que la temperatura ambiente se va incrementando, y eso tiene que ver con la temperatura también a la que está expuesto el motor. Entonces, a la medida que yo le voy diciendo, mire, es que va a estar cerca por ahí una caldera, cerca por ahí un horno, yo tengo 60 grados cuando estoy mirando temperatura ambiente del motor, pues yo no le puedo sacar a ese motor el 100% de la carga, porque lo voy a fundir, lo quemo, ¿ya? Entonces me toca irle deslastrando carga. ¿Qué es deslastrarle carga? Que no lo puedo llevar al 100% y no a menor carga, ¿ya? Lo propio sucede cuando yo voy incrementando la altura sobre el nivel del mar. Si yo lo tengo aquí en Cali, yo al motor le puedo poner al 100% e incluso sobrecargarlo si el factor de servicio es de 1,15. Pero si yo me lo llevo por acá a La Paz, ¿cierto? O me lo llevo a Bolivia, que estoy a un nivel de altitud muy alto, pues ya yo empiezo a tener que no lo puedo tener a condiciones nominales. Entonces me toca irle bajando carga. Entonces, esto es una cosa
que pues, uno no le para bolas, ¿cierto? Y cuando se le selecciona el motor no le presta mucha atención, pero son muchas de las causas por las cuales los motores se queman, ¿sí? Porque usted adicionalmente no es que el motor se sobrecargó porque tuvo una carga muy grande, no, sino que adicional a que el motor pudo tener alguna una condición de cargabilidad, pues está expuesto a unas condiciones agrestes de temperatura y eso pues digamos coloquen un estrés a la máquina por hablar pues de términos generales y hace pues que se fundan los bobinados, que es digamos digamos la condición digamos más extrema en la máquina, ¿no? Que se funda el bobinado. Ah, se fundió el bobinado y entonces en las fábricas hay hasta bobinadores, pues, y hay, incluso cambian ellos mismos las bobinas y rebobinan el motor una, dos, tres, cuatro veces. Bueno, me saca del apuro, ¿cierto? Pero no es la mejor, ni significa que la máquina esté funcionando a un mejor desempeño energético, ¿ya? La máquina ahí, cada que yo rebobino un motor, estoy perdiendo un punto de eficiencia. Si lo llevo a un laboratorio, digamos, específico, pues, o acreditado como aquí en IME o a bobinados técnicos, donde el bobinado lo meten a un horno y lo sacan, ¿cierto? Y la temperatura es controlada para que no se vayan a fundir el barniz de las chapas. Bueno, yo lo puedo rebobinar hasta una o dos veces, pero y lo llevo pues al taller del centro, allá pues en el centro, a la 16 donde el bobinado se lo sacan a martillo, ¿cierto? O le colocan un soldador ahí, pues para poderlo derretir, ¿sí? Entonces, fíjate que ya dije otra cosa, ¿no? No me permito rebobinar los motores, sino una máximo, pues dos veces, ¿ya? Y eso que sea en un taller garantizado para que la máquina no pierda, digamos, condiciones en términos de la chapa magnética, del barniz con que se fabrican las láminas del motor. De los tipos de servicio. Un S1, hablemos de un S1, es un servicio continuo, ¿ya? Es decir, yo puedo tener una carga de todo el tiempo, es así fija. O puedo tener una carga continua que de pronto sube un poquito, baja y se mantiene, sube y los ciclos se mantienen, ¿ya? Temporales. Entonces, un momento el motor, digamos, sube una carga máxima, luego baja, se apaga, ¿sí? Se baja, se apaga, se invierte el giro, dependiendo de qué va a ser mi motor, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Entonces yo tengo que especificar. Entonces, ¿de qué dependerá que yo diga si mi motor es S1, S2, S3, S5? ¿Sí? Pues dependerá de qué va a ser el motor. Si ese motor tiene una condición de operativa muy extrema, yo no puedo pedir un motor S1 porque se me va a fundir rápidamente y se me va a quemar el bobinado, ¿ya? Miren, por ejemplo, un servicio S3 que es muy clásico. Secuencias de ciclo de servicio idénticos, cada uno de los cuales incluye un periodo de funcionamiento con carga constante. Entonces, un motor, un periodo de reposo sin conexión de la red, o sea, el motor baja la carga, ¿sí? Simplemente el motor, o sea, es decir, el motor funciona a carga constante, baja la carga, pero no se apaga el motor, sino que baja la carga. Ese es un S3. Pero miren, por ejemplo, un S5. Periodo servicio periódico intermitente con arranque y frenado eléctrico. Ese motor va secuencias de ciclo de servicio idéntico, una carga, ¿cierto? Cada una de las cuales consta de un periodo de arranque, o sea, el motor arranca, para. Y fuera de eso, para invertir el giro, yo tengo que inyectarle una corriente contraria para poder que pare agrestemente. Entonces, yo no puedo pedir un motor sencillito, tengo que pedir un motor de unas condiciones, digamos, muy específicas en términos de manejo de la temperatura, de la inercia del motor. Eso es una cosa muy bonita. Cuando uno ya se mete pues allí, uno puede mirar los ciclos de carga del motor y puede calcular los torques, las inercias del motor, las temperaturas que va a tener, ¿ya? Y eso es hacer realmente ingeniería. O sea, es realmente pedir y digamos, especificar una máquina de acuerdo a las condiciones donde yo las voy a poner. No simplemente llamar a Eléctricos del Valle o llamar allá pues, y decir, vea, véndame un motor de 100 HP a 1800 y a 440, ya. Sin pedir qué se va a hacer. Bueno, esta parte, estos son los IP, las normas, pues nosotros tenemos normas IEC y normas NEMA.
la norma IEC utiliza como símbolo y el IP. Y la norma NEMA utiliza los símbolos ODP, ¿cierto? Que tienen que ver, y solamente ellos utilizan dos modelos, o motor totalmente abierto o motor totalmente cerrado, ¿ya? Es mucho más común para el caso nuestro trabajar con los IP 45, IP 55. Pero si yo me encuentro un motor ODP, Open Drive Off, ¿cierto? Un motor abierto, entonces es un motor, es equivalente este ODP a tener un IP23, ¿sí? Más o menos. O un motor totalmente capsulado, totalmente, pues, digamos, sellado, puede ser un TFC o un motor IP44, ¿ya? Digamos, hay una norma más rigurosa que la otra. En este caso, la IS es un poquito más rigurosa en términos de esa protección que la NERMA, ¿ya? Entonces, aquí está. ¿Cómo yo leo esto de los IP? El primer dígito me da, digamos, la protección contra polvo, ¿cierto? Contra ingreso de partículas al motor, ¿cierto? Dependiendo de qué tamaño va a manejar. Y el segundo dígito me dice, digamos, la protección contra el goteo, con si es herméticamente, si no le va a entrar agua, si le puede caer agua pues en forma de lluvia, si puede ser salpicaduras, si son chorros directos, si va a estar sumergido. Entonces, claro, si yo tengo un motor IP45, como ese que estábamos viendo, ¿yo qué tengo? Tengo un motor que él me permite objetos sólidos mayores de 1 milímetro, o sea, pequeñas herramientas, alambres finos, ¿cierto? Hasta ahí está, digamos, es 1 milímetro, ahí pudiera entrar alguna cosa, ¿ya? Y el 45 es chorros de agua en todas las direcciones, o sea, yo puedo bañar el motor y él, digamos, no me va a molestar, ¿sí? Un IP55, entonces estamos hablando de una protección contra polvo, o sea, está protegido contra polvo, contra a material particulado y adicionalmente contra chorros de agua, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde voy a poner mi máquina, al pie de dónde lo voy a poner, con quién lo voy a poner a funcionar, yo especifico el grado de protección. ¿Cuál es el grado de protección más común? El grado de protección más común es el IP55, ¿sí? Ese es el normal. Y la gente se cura en salud, en términos de la cantidad de polvo que va a ingresar al motor, el material particulado y la cantidad de agua a la que puede estar expuesto. Si yo veo, por ejemplo, un motor IP68, entonces fíjense que estoy hablando de un totalmente protegido contra polvos, ¿sí? Aquí no involucra máquina rotativa, aquí se sale de contexto, pues, pero puede ser un 58, un 57, pero yo he visto 68, ¿no? En este 7 significa inmersión temporal a profundidad hasta 1 metro, yo lo puedo poner, ¿cierto? Pero también puedo ponerlo a más de 1 metro, entonces ya el segundo dígito es 8, ¿sí? Entonces más o menos esos IP están en las bombas. No tengo por aquí especificaciones de bomba, pero valdría la pena ustedes que manejan bombas, mirar algunas especificaciones de los IP de las bombas sumergibles, por ahí, ¿sí? Para mirarla. Esos tienen el segundo dígito entre 7 y 8, ¿ya? De 68, más que todo 68, ¿sí? Bueno, el otro elemento que hay es el tema de la carcasa, lo que llaman el frame, ¿sí? O sea, ese frame tiene que ver con esto. Y es que el motor, ¿cierto? Tiene unos anclajes acá, tiene unas distancias que van del centro del eje del motor al piso, ¿cierto? Y entonces, pues eso yo no solamente tengo que pedir, y ahí sí que hay condiciones complicadas en la industria, ¿no? Y es que, ¿por qué? Porque espérate, muchas veces, pues yo pedí el motor con la potencia, con todo, y se me olvidó especificar el frame del motor, ¿sí? No supe, no dije nada, del frame del motor, entonces me mandaron cualquier cosa equivalente pues a ese tamaño de potencia. Entonces, la NEMA tiene sus dimensiones en pulgadas, la IS en milímetros, no son iguales, son similares.
¿cierto? Son similares, pero digamos que ellas tienen sus equivalencias. Entonces yo digo, un frame NEMA se puede calcular la altura de la base del centro del eje, o sea, la dimensión H, la altura del centro del eje, esta dimensión de aquí, esta H, tomando los dos primeros dígitos y dividiéndolos entre 4. Entonces ahí me dicen un frame de 143T, entonces yo divido, ¿cierto? Que esta altura va a ser 14, bueno, aquí sería sobre 3, ¿no? 14 sobre 3 pulgadas, que sería la altura que va aquí, ¿sí? La altura del motor. Ah, perdón, tomando los dos y dividiéndolos entre 4, no se divide entre 4, entonces serían los 14 de aquí dividido 4. Entonces esto me da esta altura de aquí hasta aquí, ¿ya? En la IEC, pues a mí me dicen un frame de 280M. Entonces esos 280M ya está estandarizado, me dicen que es 280 milímetros, ¿sí? De altura del eje, o sea, de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que pues hay equivalentes de las tablas. Y entonces yo puedo pedir un Frey 112, ¿ya? Entonces, tengo que tener cuidado sobre todo. ¿Qué me interesa a mí en el Frey? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? Y cuál es la distancia que hay de estas brías, ¿ya? Y esto es muy importante, esta altura del eje, porque resulta que eso tiene que ver con que yo lo voy a acoplar. Entonces, así yo me evito tener que estar colocando, pues, si no me quedó bien alineado, entonces meterle calzas o meterle pues cosas pues para que los pueda acoplar, ¿ya? Sino que yo voy directamente a lo que necesito, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí están los equivalentes. Entonces yo lo puedo tener en la norma NEMA, el 143, y en la norma IEC. Entonces la NEMA me da en pulgadas, esto me lo da en milímetros y así me está dando pues todas las dimensiones, digamos, que yo tengo de mi motor, ¿sí? Aquí están las dimensiones, ¿cierto? El IEC, para cada, digamos especificación de frame, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que ese frame va a estar directamente ligado ¿a qué? A la altura del eje, del centro del eje al suelo y la distancia que yo tenga, ¿cierto? Entre el anclaje del motor, ¿ya? Esas son dos cosas a tener en cuenta. Entonces eso también lo debo considerar. Ir y mirar dónde lo voy a poner, ir y mirar y ahí irme. Hay catálogos, ¿no, muchachos? Yo les recomendaría que bajaran un catálogo de Siemens, de motores Siemens. Voy a tratar de colocar alguno en el campus y en los catálogos Siemens aparece para cada motor todas estas cosas que yo les estoy diciendo y especificadas, ¿no? Especificadas. Bueno, lo otro es, digamos, la instalación, ¿no? Si yo voy a poner el motor así, ¿cierto? De esta manera que es tradicional, si lo voy a poner así, si lo voy a poner acá con el eje al contrario, al lado izquierdo, el eje al lado derecho, si lo voy a poner, fíjate que aquí esto tiene, y uno diría, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene? Pues sí, tiene sus implicaciones directas porque si yo voy a colocar el motor en una posición que él no va a estar descansando sobre su peso, sobre, digamos, sobre un material, sino que va a estar al revés, pues eso implica, digamos, en términos constructivos, que el peso va a estar, digamos, ligado, pues la gravedad del motor va a estar hacia abajo. Entonces, yo tengo que especificarle eso al fabricante, porque en términos de sujeción, en términos de unos elementos adicionales que pueda tener la máquina, ¿no? Bueno, entonces fíjese que son estas cositas, pues, que de tener en cuenta, y esto tiene que ver con el tipo de instalación, ¿no? El tipo de instalación, si es horizontal, vertical, ¿ya? Otra cosa es la eficiencia, ¿sí? Que ya habíamos hablado, ya para ir terminando. Entonces, el costo de operación de un motor, pues ese es importantísimo. Y el costo de operación, uno a veces subestima el tema de las máquinas, ¿no? Porque usted compra el motor y entonces resulta que usted el motor lo puede tener funcionando años. Entonces, cuando usted pide un motor que va a tener unas pérdidas de un 85% de eficiencias y usted multiplica ese funcionamiento del motor por un día, por 24 horas, por el mes, por la cantidad de años, pues a la final eso se le vuelve una cantidad de pérdidas enormes, ¿cierto? ¿Por qué enormes? Porque si usted puede garantizar que su motor esté al 100% de carga, pues usted irá a pagar por las pérdidas que están en la placa característica de datos del motor,
¿sí? Si usted no puede garantizar que ese motor va a estar al 100% y no que lo va a colocar al 60, al 70% de cargabilidad, que es lo normal con lo que uno se encuentra pues digamos, en las industrias, pues usted tiene un elemento adicional, ¿no? Un adicionamiento mal para incrementar esas ineficiencias en su máquina, ¿ya? Entonces, por eso uno trata siempre de pedir los motores con una eficiencia mayor, pues. Entonces, estas son las equivalencias. Para la norma, yo puedo tener una eficiencia estándar, que es la baja eficiencia, una alta eficiencia, una premium y una super premium, ¿sí? Para la norma IEC, la norma europea, entonces se clasifican o los encuentro, los motores clasificados como IE1, IE2, IE3 y IE4, ¿sí? Para la norma NEMA o los americanos, uno les llama, ya los americanos desde antes del año 92 dejaron de instalar motores de eficiencia estándar, ¿sí? Ellos en el año 92 introducieron el EPAD 92, que es equivalente al IE2 de nosotros, o sea, un motor más o menos de alta eficiencia. Hoy día pues ya van en premium, en super premium, ¿no? O sea que esto ha evolucionado. ¿Cómo estamos nosotros aquí en Colombia? Estamos en esta zona, en la zona de que lo que se está vendiendo son motores IE2 y motores IE3. Esa es, digamos, la estructura actual que tenemos pues en Colombia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, a mí me queda bastante claro eso de la eficiencia y como los catálogos. Ujú. ¿No te queda claro o te queda claro? Me queda claro, profe, me Ah, queda ya, ya, claro, ya. sí, ¿Alguna otra está persona? bien. ¿Algo otra comentario? Bueno, entonces aquí hay otra forma. Mire, IE1 estándar, IE2 GEPAD, IE3 Premium, IE4 con jaula de arranque directa, perdón, IE4 y IE4 para variador. O sea, uno especifica incluso los motores para variadores, ¿no? Entonces, no quiere decir que usted a un motor estándar no le puede colocar un variador, pero ya vienen también unos motores que ya no son ni motores de inducción ni de jaula, son motores de reluctancia, que es otra tecnología. Entonces, aquí está la pirámide, ¿cierto? La pirámide. La base, ¿cómo está de nosotros? Aquí, entre IE1 y IE2, ¿cierto? ¿A dónde aquí se quisiera llegar? Pues acá, a esta pirámide, pues a la elegible para un proyecto de eficiencia energética, a la IE4, motores premium, super premium. Ya se va evolucionando. Nosotros tenemos un reglamento técnico para motores que llama el RETICU. El RETICU, pues ya lleva yo creo unos 4 o 5 años ya en funcionamiento. Se demoró mucho, pues, en entrar en vigencia y ha ido paulatinamente reemplazando los motores, ¿no? Hay una cosa interesante, la sustitución de motores estándares por motores de alta eficiencia tiene incentivos tributarios para las industrias. O sea, las industrias pueden deducir el IVA, ¿sí? Del tema del IVA lo pueden deducir de sus impuestos de renta, ¿no? Son exentos de IVA, entonces un proyecto, por ejemplo, de motores, donde yo vaya a cambiar 20, 40, 50 motores y eso me cuesta cierta cantidad de dinero, si yo le demuestro los ahorros ante la USME, que es la Unidad de Planeamiento Vendedor Energético, llenando unos formatos pues, que ya están vigentes, esa industria puede acceder a incentivos tributarios, ¿ya? Y son buenos, realmente son buenos, porque pues el IVA, ustedes saben que es el 16% en los equipos, ¿no? Entonces eso es una alternativa interesante y eso es para incentivar el recambio de las máquinas. Las eficiencias, al igual que en el transformador, son iguales, potencia mecánica de salida sobre potencia eléctrica de entrada. Puede ser potencia eléctrica de entrada menos pérdidas, potencia eléctrica de entrada. Puede ser esta, uno menos las pérdidas sobre la potencia eléctrica. Cualquiera de estas funciona para encontrar la eficiencia de un motor. ¿Qué es lo complicado? Pues medir la eficiencia directa, porque pues no es para, digamos, la forma más
eficiente de medir esa eficiencia sería que yo pudiera medir el torque a la salida de la máquina. Pero eso no es una cosa que yo me permita de manera sencilla en la industria, ¿no? Entonces lo tengo que hacer por métodos indirectos. Y esos métodos indirectos pues me arrojan ciertas inexactitudes, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, entonces yo trabajé mi tesis de maestría en determinación de eficiencia en los motores. Encontraron otros métodos que les permitiera a los industriales cuadrar las eficiencias de las máquinas, ¿no? Y bueno, ya le tendré oportunidad de contarles esa historia que es bastante interesante. Esta es una curva de eficiencia que es muy chévere, mire. Entonces, ¿por qué es importante tener los motores a una cargabilidad alta? Siquiera del 75%, porque mire, porque la eficiencia no cambia. En cambio, en la medida que yo voy bajando, cuando yo tengo cargabilidad del 50, del 40, entonces la eficiencia baja mucho, ¿sí? La eficiencia baja mucho. Entonces, yo tengo que tratar de tener una eficiencia que vaya por lo menos en este valor, o sea, por lo menos del 75 en adelante, para yo garantizar que tengo el máximo rendimiento en mi motor, ¿ya? Cuando yo estoy por debajo de esa cargabilidad, en una cargabilidad del 50 o inferior, pues la eficiencia cae drásticamente, ¿sí? Cae drásticamente. Ahí está. Entonces, miren, los motores de muy baja potencia son motores de muy bajas, digamos, eficiencia, manejan eficiencias muy pequeñas. Mira, 40, 50, aquí están los monofásicos, son baja eficiencia. Entre que yo voy aumentando más la potencia del motor, entonces las eficiencias son mayores. Entonces, un motor de 1000 kilovatios, pues yo ni siquiera tengo que medirlo de alta eficiencia porque él ya tiene una alta eficiencia. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, constructivamente ese motor, la forma como se mete las bobinas en las ranuras, el llenado de las ranuras, ¿cierto? Yo utilizo más cobre, entonces esa robustez en la máquina hace que la eficiencia sea menor, ¿sí? O sea, sea mayor, perdón, o sea, tengo a menos pérdidas. Entonces, aquí está, por ejemplo, está muy chévere, mire, un motor de 5 HP maneja eficiencias del 85%, un motor de 10 HP ya se sube un poquito más, del orden del 87-88%, un motor de 50 ya puede manejar del 95%, y así, entre más eficiencia tengo, pues va aumentando, ¿no? Va aumentando la eficiencia del motor. Entonces, ¿por qué tenemos tantas ineficiencias en nuestra industria? Porque en un estudio que tuve la oportunidad de hacer, pues la mayoría de los motores en la industria están entre 10, 7.5 HP, la distribución de esos motores en la industria. Luego hace un salto hasta 50 y luego hay un salto a 100 de otros poquitos. Pero podemos estar mirando, pues, que en una fábrica, acabamos de hacer un trabajo en Centelsa hace 2 años, pues 3000 motores más o menos, ¿sí? Donde el 60% de los motores están en este rango, ¿sí? Y luego hay un salto, pues, hasta 50 y 100. Entonces uno dice, jue madre, pues yo tengo que pedirme por aquí para perder menos plata, para tener menos ineficiencias, pues motores, digamos, de alta eficiencia. Si yo los pido estándares, pues voy a estar aquí en estas curvas. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es un motor de alta eficiencia. ¿Dónde se consigue la alta eficiencia del motor? Se consigue en las características de los materiales, ¿sí? El cobre es de mayor alta pureza. El material con que se fabrica la lámina tiene menos pérdidas. Son más alargados, ¿sí? Esos son un motor que son más alargaditos. El ventilador es menos pesado, pero sobre todo, digamos, los rodamientos, también una menor fricción en los rodamientos, de mejor calidad esos rodamientos, eso hace que esas eficiencias sean altas. Pero realmente donde más se consigue la mayor eficiencia del motor, realmente está en digamos, las características magnéticas de la chapa y en las características de conductividad del cobre. Ahí está, ahí es primordial esa parte. Entonces, cuando yo voy a reemplazar motores, ¿sí? Aquí tengo pues un ejercicio así sencillito, pues para ir ya terminando. Yo tengo una fábrica de helados y entonces a mí me dicen que necesita comprar un motor trifásico de 30 HP.
para un compresor de refrigeración que opera 6.000 horas. O sea, prácticamente un año tiene 8.000 horas. Ese motor funciona bastante, pues sí, para como los fines de semana. Pero todavía no se ha decidido entre un motor estándar y un motor de alta eficiencia. ¿Sí? La persona está pensando, uy, claro, pues el motor estándar me vale, digamos, para esa potencia, no sé, vamos a hablar 5 o 6 millones de pesos, tal vez menos, pero si es de alta eficiencia, pues me va a valer 4 veces más, 3 veces más, ¿sí? Habría que mirar pues los costos, no los tengo aquí a la mano. Entonces, para este caso, este motor, entonces, ¿por qué favorece pedirlo de alta eficiencia? ¿Sí? ¿Por qué favorece pedirlo de alta eficiencia? Entonces, miren cómo yo calculo la potencia, digamos, que yo me puedo ahorrar. Estos son los HP del motor, ¿sí? Este es el equivalente para cambiar de HP a kilovatios. Esta es la eficiencia estándar del motor y esta es la eficiencia mayor. Entonces, yo tengo que la eficiencia estándar del motor, ¿cierto? Y esta es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿cierto? Para encontrar la potencia ahorrada. Para ya mirar cuánto yo me voy a ahorrar en plata, pues lo multiplico por el costo de la energía y las horas que va a funcionar ese motor anualmente, ¿cierto? Entonces, esta es la forma como yo le justifico a mi jefe el reemplazo o la sustitución del motor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un motor estándar, la eficiencia es del 89.4%, ¿cierto? Si yo lo cambio por un motor de alta eficiencia de 93.3%, entonces al yo hacer todo este cálculo aquí, me va a dar que la potencia ahorrada de este motor es de 1.12 kilovatios. El ahorro anual es 1.12 por el costo por sí me va a dar 3 millones de pesos al año. ¿Sí? Es lo que yo me voy a ahorrar. Y yo podría hacer ese mismo cálculo, pues, con esta eficiencia aquí lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, 3 millones al año, un solo motor, ¿cierto? Imagínense en una fábrica donde yo tengo 30, 40, 50 motores, ¿sí? Entonces, sustituir los motores por motores de alta eficiencia, pues genera una rentabilidad bastante importante para una industria, ¿sí? Entonces, por eso se está incentivando el cambio a los motores. Y eso que aquí yo no le he metido otra cosa, porque aquí lo he hecho un cálculo, el cálculo que hacen los vendedores para venderle a uno el motor. Pero si yo a ese cálculo lo afino y le coloco realmente la condición operativa del motor, es decir, a qué cargabilidad va acá a trabajar, ¿no? Pues de pronto yo no necesito uno de 30, sino que necesito uno más pequeño, uno más grande. La cuestión puede cambiar, ¿ya? Y puedo tener un ahorro adicional aquí. Entonces, esta es la importancia de la sustitución de motores estándares por motores de alta eficiencia, ¿no? Y aquí tenía otro dato en el cual, por ejemplo, una planta de procesamiento de plátanos tiene varias bandas transportadores con motores sobredimensionados, ¿cierto? Y de pronto por allá tiene en la bodega un motor o sea, él tiene instalado uno de 10 HP y en la bodega tiene uno instalado de 5, porque seguramente lo que pasa mucho en nuestra industria, y es que los motores se sobredimensionan, el jefe lo compra muy grande porque de pronto no le mueve la carga o porque de pronto va a crecer y nunca creció, sino que se quedó allí trabajando con un motor que lo tiene de 10, pero que realmente él operativamente lo está trabajando a 5 HP. Entonces, sucede lo mismo. Cuando yo hago el análisis, ¿cierto? De la potencia ahorrada del motor, ¿cierto? Pues claro, yo tengo la potencia actual, son 10 HP por 7.46 vatios, 5 HP, casi la mitad, 3.73. Cuando yo hago esta diferencia entre estos dos, pues me va a dar el ahorro. Cuando yo lo multiplico por las horas de funcionamiento, ¿cierto? Esto me va a dar 11,193 kilovatios hora año. En términos digamos, de demanda, pues, entre la energía que yo voy a dejar, que estoy ahorrando, pues estoy hablando de que esto me va a convertir en 44,76 kilovatios horas al año. Eso es mucha plata, ¿sí? ¿Sí? Y si quieren no miremos esta demanda, porque esta demanda, pues, es más compleja, pero miremos solamente los ahorros. 11,190 kilovatios hora año, ¿sí? Eso es bastante cuando usted, y en un solo proceso,
Entonces, eso son lo que justifica. Entonces, cuando yo voy a reemplazar un motor, yo tengo que evaluar primero. ¿Lo puedo cambiar uno a uno? Cambiar el motor que tengo estándar por uno de alta eficiencia y yo tengo ahorros. Puedo evaluar si el motor está funcionando de manera continua con una cargabilidad muy bajita, entonces yo puedo sustituir ese motor por una potencia más baja y evaluar el término de ahorro. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que uno puede hacer con los motores desde el punto de vista operativo. ¿Ya? Bueno, los motores, pues, esta etiqueta no va aquí, perdón, tienen su etiqueta. Es decir, así como usted va y compra una lavadora, compra una estufa y le aparece la etiqueta, el motor también tiene una etiqueta que le dice qué eficiencia es, si es E1, E2, E3 y E4, ¿ya? Esa tengo que sustituirla porque no es de un motor, pero esa es la etiqueta, pues, que aparece. Y bueno, si ustedes ven, pues esto es prácticamente lo que yo les quería contar sobre los motores, ¿sí? Con una visión un poco más hacia el uso, ¿no? Hacia cómo lo selecciono, que me parece que para ustedes es más importante que conocer otras cosas internamente, pero sí es dónde lo voy a poner, cómo lo pido, las diferencias y las características físicas de esa máquina desde el punto de vista del uso eficiente, ¿no? De la máquina. Entonces, bueno, pues hasta aquí, muchachos. Yo creo que 2 horitas pues digamos, de máquinas complementarias un poco pues a lo que vimos ayer en la clase, ¿no? Sí, a lo que vimos ayer en la clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, profe, yo te iba a preguntar, pues digamos, qué temas entrarían en el parcial y si el martes que viene veríamos clase o no. Pues lo habíamos dicho que hacer el examen de sábado, ¿cierto? Y aprovechar este martes para hacer una clase como de taller, ¿no? Y reforzar algunas de estas cosas. ¿Qué entra en la clase? En el examen entra la parte de sistemas trifásicos, la parte de transformadores y esta parte de motores. Sobre todo, ustedes hay un taller de preguntas teóricas que les recomiendo pues que lo trabajen. Y podríamos hacer eso porque parte del aplazamiento de hacer el examen el sábado, pues es poder el martes, digamos, hacer una sección de algunos ejercicios típicos, de cosas que uno debiera tener en cuenta, ¿no? Si ustedes vieron hoy, la presentación es bien importante desde el punto de vista operativo de los motores, ¿ya? Y por ahí, con esta presentación, pues un poquitico más extensa y un poquito más reforzada, pues está recordada, yo arranco el curso de uso eficiente de la energía en la especialización, tratando de que la gente se ponga a tono y entienda cómo yo uso las máquinas, ¿ya? Después me meto adentro, ¿de acuerdo? Este es un poco, digamos. Ok, ¿el parcial también va a tener parte teórica, profe? Sí, sí, el parcial tiene componente teórico, incluso un componente teórico es bastante fuerte en este, teórico y práctico. Ok, profe. Sería Muy a las 9 de la mañana, ¿fue que se acordó? Pues sí, o 8:30, si quieren, pues para que no nos coja tanto, yo puedo llegar a 8:30. Ustedes me dirán el horario que les parece, 8:30 o 9, cualquiera de los dos, no sé qué les parece mejor. Si les queda muy 8:30. cierto, para que también, porque es que la salida el día sábado también sobre las 12 se va poniendo como más pesada, ¿no? Yo pido un espacio, o sea que estaríamos hablando que sería para yo lo voy a poner pues para que no haya, sería para eso sería sábado 18, ¿no? Creo yo que sí, ya Sí, revisé. profe, Sí, el sábado 18. 18. Ah, bueno, entonces ahí sería, muchachos. Pues muchas gracias, pues, para lo que los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas que estuvieron presentes. ¿Sí? Espero que haya sido, pues, que hayan despejado un poquitico y ampliado más el panorama con respecto a lo que vimos ayer. Pero me pareció que fue muy oportuno la práctica también, porque creo que les permitió como, no sé, cómo lo vieron para Sí. poder entender. Como
como verle cara a lo que nos ibas a explicar hoy. Ujú, exacto, exacto. Bueno, entonces un feliz almuerzo, muchachos. Cuídense mucho. Nos vemos Igualmente, profe. el Hasta martes. luego. Eso, Voy a profe, tratar de gracias. preparar Gracias, ahí en profe, el... muchas gracias. Eso, cuídense mucho. Preparo unos ejercicios adicionales y hacemos una clase de taller relajada, chévere, que les pueda servir para el examen, ¿les parece? Sí, profe, muchísimas Listo, gracias. profe, Eso, profe. muchísimas gracias. Si tienen alguna duda del proyecto, pues yo creería que el martes es buen punto para sacar un huequito allí y mirar, ¿no? Mirar en qué va, qué tiene. Yo sí quisiera como conocer en qué va, pues como antes, para que no tener sorpresas, ¿no? Y que bueno, podamos ya tener, digamos, como muy, yo voy a trabajar esta parte, voy aquí, voy acá, ya afinado, ¿no? Para hacer ya la sustentación, pues la semana, el martes, pues que sería, ¿no? ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, Listo, profe, Gracias. profe, yo sí cuídense tenía mucho. una duda. Sí. Podemos revisar lo del motor, es que no sé si ir a comprar otro, uno de 30 para, como por si acaso. Pues yo pienso que revisémoslo bien porque yo vi que este John estaba como tratando de mirar el tema de control, ¿no? Y entonces esperemos a ver, él llegó, a ver a qué llegó, tú le dejaste el motor, él siguió ahí como Sí, revisando. profe, sí, él tiene el motor allá. Entonces mañana lo miramos, yo tengo una reunión para un tema de grafos como hasta las 3:30, entonces por ahí entre 4:30 podría bajar le echamos una chequeadita a ver en qué va y tomamos decisiones, ¿sí? También para que no te precipites, ¿te parece? Listo, profe, mil gracias. Queda Bueno, ahí pendiente, pues mañana ya nos vemos. listo, listo, cuídate, chao. Gracias, chao, chao. Aló.